Comenzamos el pleno ordinario del mes de enero y, en primer lugar, como es habitual, guardamos 2 minutos de silencio por la mujer víctima de violencia de género en este mes. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Mantenemos los micrófonos cerrados menos el que hable y así lo llevamos todos bien. En primer lugar, aprobamos el acta de la sesión anterior. Si nadie pone ningún obstáculo, la aprobamos. Se da cuenta también de las resoluciones de alcaldía del último mes. El siguiente punto es el expediente 917, reconocimiento de la dignidad de los republicanos zamoranos en los campos nazi entre 1940 y 1945. ¿Algún grupo desea hablar? Sí, he visto que ha levantado la mano. Sí, Ciudadanos y el PSOE. Sí, y el Partido Popular. Adelante. Cruz. Sí, bueno, nosotros tenemos preparado una intervención para este punto que corresponde, como ha dicho el señor alcalde, buenas tardes, primero de todo, perdonad que no había dicho las buenas tardes. Y nada, que teníamos preparado esta intervención. Nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor de que el Ayuntamiento de Zamora reconozca y honre a estas personas que sufrieron esta barbarie, también a sus familias. Nos parece adecuada la colocación en la Plaza de Alemania de esas piedras, esos adoquines que van a pretender honrar, que van a honrar a esas víctimas y también provocan la reflexión y el análisis en todos nosotros, en todas las personas que los veamos. Consideramos fundamental la concienciación de las generaciones actuales y futuras y esa invitación al análisis para que estas situaciones, por supuesto, no vuelvan a repetirse. Hace tan solo 2 días, el día 27 de enero, se conmemoraba el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Desde este grupo municipal reafirmamos nuestro compromiso por la igualdad y la libertad y defendemos que nunca más se vuelva a repetir una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. En la fecha del 27 de enero se recuerda la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. El campo de exterminio con mayor número de víctimas entre judíos, prisioneros, políticos, gitanos, opositores al nazismo, testigos de Jehová, homosexuales, entre otros. Consideramos que hay que mantener vivo el recuerdo de la tragedia padecida por millones de judíos y otros colectivos que fueron perseguidos y exterminados en campos de concentración. Por ello, apoyamos cualquier símbolo o acto que honre la memoria de todas las víctimas que sufrieron persecución por parte del régimen nazi, no solo los republicanos españoles, sino también el pueblo judío, el pueblo gitano, las personas homosexuales, las personas con discapacidad, los opositores al régimen nazi, etc. No podemos olvidar el Holocausto ni las consecuencias de los regímenes totalitarios frente a los que de verdad ensalzan la libertad. Como dijo el filósofo español Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Por tanto, vamos a votar a favor de esta iniciativa y proponemos que se haga extensiva también a todas las personas que han sido víctimas de esta barbarie. Muchas gracias. Gracias. Ausi. Siempre me pasa algo. Buenas tardes a todos y a todas.
Desde nuestro grupo agradecemos al concejal de Turismo y Comercio, Christoph Strieder, a Eduardo Martín y especialmente al Foro de la Memoria Histórica. Agradecemos que nos permitan, muy tarde, el privilegio de apoyar la propuesta de reconocimiento de la dignidad de los republicanos zamoranos deportados a los campos nazis. Tarde, muy tarde, vamos a proceder a pagar una mínima parte de la deuda que el Estado español tiene con los republicanos españoles deportados a los campos de concentración. Nuestro país lleva un considerable y cruel retraso histórico en el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de un régimen fascista que fue cómplice con el nazismo, su homólogo. Tarde, muy tarde, su historia también se ha conocido tarde, porque después de haberlos privado de la dignidad y de todos sus derechos, se les privó de manera intencionada de su identidad, convirtiéndoles en sombras. Honrar su memoria es reconocer y asumir el pasado de nuestro país y es restituir para nosotros, para las nuevas generaciones y las venideras, su vida, su historia, su dignidad, su identidad con sus nombres y apellidos. Y que esos adoquines con sus nombres sean algo más que un recuerdo, que sean una señal inequívoca, paso a paso y pisada a pisada de lo que no puede volver a suceder. Y en estos tiempos que vivimos, con intentos continuos de reescribir la historia, es necesario recordarlo. Las sombras que aún habitan las cunetas y que esperan aún lo agradecerán. Gracias. Gracias, Maite. Buenas tardes, alcalde. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a votar a favor. No puede ser de otra manera porque ninguno de los miembros del Partido Popular está a favor del nazismo o de cualquier otra dictadura, ya sea del pasado o del presente. Las torturas a las que fueron sometidas los presos españoles en los campos de concentración nazis, pues por supuesto fueron execrables y unos crímenes ante los que yo creo que todos nos horrorizamos todavía y que a generaciones futuras hay que hacerles ver para que no se le va a producir. Pero no tenemos que olvidarnos que barbaries y crímenes contra la humanidad ha habido en todos los lados, incluso algunos que todavía se justifican por otras partes. Ahora no estamos hablando del nazismo, pero podríamos estar hablando de los gulags de Stalin o las purgas soviéticas que hubo antaño en Polonia o algunas otras dictaduras que todavía están en vigor, como puede ser el caso de Cuba, sin ir más lejos. Pero bueno, nosotros lo vamos a apoyar porque entendemos que ninguna dictadura es tolerable. Creemos que este expediente, supongo yo que lo querrán tramitar para que pueda estar preparado porque el 5 de mayo se conmemora el Día de los deportados a los campos de concentración nazi. Entendemos que se puede llegar, pero sí que también pediríamos la misma celeridad en ejecutar una serie de mociones aprobadas también por este ayuntamiento, bueno, pues como ocurría en noviembre de 2016, que parece ser que se aprobó, yo no estaba antes en el ayuntamiento, pero consultado y preguntado a los compañeros, se aprobó la concesión de un espacio público para Miguel Ángel Blanco en la ciudad que todavía no se ha llevado a cabo. Pero bueno, dicho esto, queremos agradecer que el equipo de gobierno aceptara la enmienda que los compañeros plantearon en la comisión de dar traslado de este expediente a la Amical de Mauthausen, que nosotros nos pusimos en contacto con ellos, que es la asociación que agrupa, bueno, como sabrán, a todos los exdeportados de los campos de concentración del nazismo, así como a los familiares y amigos, tanto de supervivientes como de los que fueron asesinados y que llevan desarrollando su función desde el año 1962. La verdad es que nos sorprendió cuando vimos el expediente que no se hubiera dado traslado, porque incluso en el folleto en el que explica todo el proyecto de los adoquines sí que ya mencionan a la Amical de Mauthausen. Entonces, bueno, entendemos que deben de ser ellos. Su actividad básica es el impulso y la participación en los actos de homenaje de todos los deportados del Estado, tanto municipios como en comunidades autónomas, y ellos creo que son los que tienen más autoridad, sin menoscabar, por supuesto, y menospreciar la actuación del Foro por la Memoria Histórica, pero creo que ellos se dedican específicamente a estos y bueno, pues podrán aportar, enriquecer el expediente para que todo se lleve como corresponde. De aquí, dicho esto, pues siempre entendemos que es loable honrar la memoria de los muertos, de todos aquellos que han muerto cuyo único delito ha sido defender unas ideas, las que sean, tanto de un lado como de otro. Es muy loable honrar la memoria de los muertos
pero también entendemos que estamos aquí para atender las necesidades de los vivos. Permítanme un poquito la comparación. Y bueno, pues sí que queríamos ver que en este pleno, que este es el expediente principal que viene, bueno, pues echamos en falta a lo mejor alguna cuestión que se podía haber traído ya a este pleno, que urgiera también un poquito más a los que están pasando verdaderamente más. Por mi parte, más nada más, muchas gracias y que nuestro voto será a favor. Gracias. Christoph. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por las intervenciones. La idea del expediente 917 del 2021 es honorar, conmemorar a los zamoranos, víctimas del fascismo, deportados a los campos de concentración de los alemanes, de los nazis, en Alemania, también en Austria. Mauthausen no está en Alemania, sino en Austria. Esos son 23 zamoranos, 3 de ellos de Zamora, 20 de la provincia y pueblos como Coreses, Santoviña del Esla, Vadillo de Guareña, Canizal, Otero de Boda, Toro, Peque, Valcavado del Pan, Valdespino, Tola, San Román de Sanabria, Arriba del Lago, Villalpando, Fresno de la Caballera, la Bóveda de Toro, Misereres de Tierra, de Benavente, Alfaraz de Sayago y de Benegiles. Los de Zamora, Atilano Conde García vivía en la calle Sepulcro 2. José Ramón Ramos Carabajal, no sabemos dónde vivía, tenemos testimonio solamente que murió en un campo de concentración. Y el tercer zamorano que vivía en la calle San Andrés. La biografía de estas personas se parecen mucho. Exilio en el 39, después de la invasión de los alemanes a Francia, el 22 de julio de 1940, muchos que estaban luchando con los franceses o estaban también en colonias de trabajo, fueron arrestados por los alemanes y después llevados en principio de campos de capturados de guerra, ¿no? Era su estatus oficial porque muchos llevaban, la mayoría llevaba seguramente el uniforme francés y su destino ha sido doblemente duro porque eran apatriadas republicanos que ni España, ni Francia, ningún país tenía interés en recibir o recoger estas personas y de esa manera primero han sido repartidos en diferentes campos y después trasladados, deportados a campos de concentración, la mayoría a Mauthausen. Mauthausen es un complejo enorme de campos de concentración, después también a Dachau y a Neuengamme en Hamburgo. La idea de los 23, 9 han sobrevivido y 14 fueron asesinados por las circunstancias, no se sabe en los detalles, pero podemos llamarlo asesinado. El memorial consiste en colocar para cada persona un adoquín de 10 por 10 por 10 centímetros con una placa de latón donde vienen el nombre, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, exilio, año de exilio, país de exilio,
después prisionero, después deportación, los diferentes campos de concentración por donde han pasado y final o liberación o asesinato. La idea de poner este memorial en la Plaza de Alemania es bastante lógico. Recibe su nombre el 11 del 1 de 1936, la Plaza de Alemania, y ese lugar está predestinado a colocar este pequeño memorial. La idea de ese concepto de estos adoquines, que en alemán se llaman Stolpersteine, son adoquines que te hacen tropezar, naturalmente no físicamente, no se preocupe, sino simbólicamente, que se encuentran en la calle y allá la gente lo pueden ver, pueden honrarlo, poner flores, lo que quieren. Y estos adoquines, ese es un proyecto de un artista alemán, Günther Demning, que desde hace 23 años está trabajando con estos elementos de la memoria. Hasta el momento ha colocado 75.000 de estas piedras que hacen tropezar en 20 países, en 2.000 ciudades también, incluso en Argentina. En España hay también una serie de ciudades que tienen estos memoriales y ahora en este viaje que se va a hacer reciben diferentes ciudades, Ponferrada, por ejemplo, San Navalmoral, San Ildefonso, Madrid, Baracaldo y otras ciudades en Extremadura, también en Andalucía, nuevamente estas piedras de la memoria. La idea de colocarlas la fecha es el 30 de marzo, si las circunstancias lo permiten. Y agradecemos naturalmente, como ya se ha dicho, la colaboración del Foro por la Memoria de Zamora y también el centro Isaac Campantón. Eso es el centro de la memoria de los sefardíes, porque ellos han sido uno de los primeros que han intentado recuperar esa lista de personas de Zamora que han pasado por los campos de concentración. El expediente dice que se va a notificar a los diferentes boletines oficiales la información. También se va para que los familiares puedan ponerse en contacto. También se va a publicar en la página web del ayuntamiento y se va a enviar a los ayuntamientos donde habían nacido estas personas también la información. Una vez cumplido estos 30 días y cuando el expediente está terminado, lo vamos a llevar otra vez al pleno para dar, digamos, la votación definitivo. Naturalmente, hemos incluido también en el expediente de informar a Mical de Mauthausen y otros campos de concentración, tal como el Partido Popular lo había pedido en la Comisión de Hacienda. Con eso, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más o pasamos a la votación? Bueno, pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Señor alcalde, 25 en consecuencia y por tanto unanimidad, ¿verdad? Unanimidad, muy bien, pues queda aprobado. Sí, lo publicaremos en todos los boletines porque contiene nombres de personas y por lo tanto es obligatorio hacerlo así. Pasamos al siguiente punto, reconocimiento extrajudicial de crédito. Son unas facturas, son dos, creo que las dos son con reparo.
¿Algún grupo desea hablar? Pues pasamos a la votación. ¿Sí? Si no recuerdo mal, creo que había con reparo y sin reparo. Sí, hay solo dos. Una y una. No, de sin reparo eran bastantes facturas, no me acuerdo si ascendía a 30.000 euros, pero si no, bueno, creo que está ahí Cristina, si no que lo ratifique, y con reparo... No se te oye. Efectivamente hay facturas sin reparo y facturas con reparo. Con reparo. Con reparo son dos. Con reparo son dos y el resto son sin reparo, sí. Miguel, para tu información yo te digo fatal, no sé los demás. Pues, sí. Bueno, como tengo que hablar. Revisa el micrófono. Bueno, pues entonces, si nadie quiere, pasamos en primer lugar a votar las facturas sin reparo. ¿Votos a favor de las facturas sin reparo? 14. Bueno, también unanimidad, señor alcalde, 25. Bueno, hemos dicho facturas sin reparo. Ahora vamos a votar 25. Eso es. Luego todos a favor. Facturas con reparo. ¿Votos a favor de las dos facturas con reparo? Por tanto, 14, señor alcalde. 14 a favor. Veo 14. ¿Votos en contra? Ninguno. Ninguno y por tanto el resto, 6 más 3 más 2, abstenciones. Exactamente, eso es. Bien, no hay más puntos en el orden del día. Pasamos a las mociones. En primer lugar, vemos las mociones del Grupo de Ciudadanos. Adelante, Cruz. Sí, buenas de nuevo. La primera moción que llevamos es para garantizar la máxima transparencia y el cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de políticos que se lo están saltando o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación. El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, como todos sabemos, actualizó el pasado 18 de diciembre y establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, le siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes. Los objetivos iniciales en relación con la vacunación de la población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, establecían como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone un ritmo de 1 millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que casa muy mal con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España, que de no remediarse no permitiría alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El resultado exitoso de la vacunación, así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar este proceso, serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por esta pandemia. Miles de vidas y puestos de trabajo dependen, en consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación. En este sentido, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería han hecho hincapié en la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso ante el repunte de casos que estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas para garantizar que la vacuna llegue a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso. Hasta el momento en España se han administrado 1 millón de dosis, que corresponde a tan solo el 2,16% de la población. Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las comunidades autónomas para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el personal sanitario, sociosanitario, como esos colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención directa a los pacientes con COVID. La consecución de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación, motivo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia en el Congreso
del ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación real en la que se encuentra España respecto a este plan de vacunación. Por si fuera poco, se han dado comportamientos en las últimas semanas políticos muy graves, como los que hemos presenciado recientemente por parte del consejero, funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia, que fueron los primeros, así como los de diferentes alcaldes de distintos colores políticos y también formaciones nacionalistas, miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la COVID, saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual contempla que en esta primera etapa la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por la COVID, es decir, en función del riesgo en esa exposición y en esa transmisión. No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo o contagio, mientras esperan su turno para ser vacunados quienes se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación. Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de los ciudadanos, que observa cómo este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el Gobierno central con el resto de autonomías para la implementación de ese plan de vacunación, atrasa un proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso en todo el territorio. Es por todo ello que se hace imperativo asegurar desde las propias instituciones el provenir de la estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una ciudadanía que confía en el éxito de este plan para la superación definitiva de la pandemia, como también para devolver la confianza en las instituciones que deben hacer efectivo dicho plan. El goteo de políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas personas que realmente lo necesitan no puede volver a repetirse en ningún municipio y en ninguna comunidad de España. Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas, para así garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus propias responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática. Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos presenta el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Zamora manifiesta la necesidad de que el equipo de gobierno, así como todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Zamora, asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitan con prioridad esta vacuna y han visto así retrasadas sus dosis a causa de estas irregularidades que son inadmisibles. Muchas gracias. Gracias. Votamos en primer lugar la urgencia. ¿Votos a favor? José María. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. José María, no se te oye. En este caso, señor alcalde, 2 más 3 más 6. Por tanto, 11 a favor. 11 a favor. Sí. ¿Votos en contra? Ninguno. Ninguno y, por tanto, el resto, 14 abstenciones. En consecuencia, no procede entrar al fondo. Muy bien. Siguiente moción. Adelante. Ciudadanos también. Cruz, ¿eres tú? Sí, adelante. Sí. La última moción que presentamos es esta es una moción local, para la instalación de un paso de peatones elevado en la calle de la Iniesta, a la altura del número 132. Por todos es conocido el efecto positivo que tienen los pasos de peatones elevados o esos reductores de velocidad para aumentar la seguridad de los peatones y evitar así atropellos. Los peatones como usuarios de la vía pública forman parte de un colectivo muy diverso que se compone de niños, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la seguridad vial, se considera a los peatones un grupo de riesgo muy vulnerable, ya que su propio cuerpo, en caso de accidente, va a servir de paragolpes con la posibilidad de sufrir lesiones graves e irreparables en algunos casos.
Este grupo municipal ha solicitado en numerosas ocasiones en la comisión informativa del área correspondiente la instalación de un paso de peatones elevado en la calle de la Iniesta, en el barrio de San José Obrero, a la altura del número 132, con el objetivo de que sirva de advertencia a los conductores la necesidad de reducir la velocidad. En este punto se ubica el último paso de peatones antes de la salida a la ciudad, antes del polígono industrial de la Iniesta. También es el primer paso de peatones antes de entrar a la ciudad. Y existe preocupación entre los vecinos del barrio por la velocidad a la que circulan algunos vehículos. Son muchos los niños que residen en la zona, que utilizan este paso de peatones en una ruta que hacen caminando para asistir a los colegios que hay en el entorno. El Colegio de Educación Primaria, Infantil y Primaria de Río Manzanas y también el Colegio Nuestra Señora del Rocío. El paso de peatones también es utilizado por población mayor que reside en las viviendas de la zona, con el factor además de que junto al paso de peatones se ha ubicado un contenedor que dificulta la visibilidad a los conductores en el caso de que algún peatón se disponga a cruzar. Tras varias peticiones que hemos realizado al equipo de gobierno desde 2016, con la respuesta de que esta solicitud se estaba estudiando y debido a que todavía no se ha actuado, mientras somos conscientes de la demanda que existe entre los vecinos de la zona y padres de menores, consideramos necesaria la instalación de un paso elevado en este punto. Entendemos que es una propuesta encaminada a ofrecer la máxima seguridad a sus peatones y que además consideramos que es algo sencillo, fácil, totalmente realizable y que hay que ejecutar a petición de todos estos vecinos. Por todo ello, pedimos el voto favorable de todos los concejales de este pleno y instamos a la Alcaldía Presidencia para que incoe el correspondiente expediente que nos lleve a este acuerdo, que se instale este paso de peatones a la altura del número 132 de la calle de la Iniesta en el barrio de San José Obrero, con el fin de mejorar la seguridad y evitar así el riesgo de atropello de peatones. Gracias. Gracias. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? José María, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Igual votación, señor alcalde. 2, 3 y 6. Por tanto, 11 a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. Y igual que la votación anterior, 14 abstenciones. 14 abstenciones. Como bien ha dicho, es un asunto efectivamente más propio de comisión que de pleno. En todo caso, sí seremos sensibles a este tema y veremos los informes que ha hecho la policía. ¿Un grupo del PSOE? David. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Desde el comienzo del mandato, desde el Grupo Municipal del Partido Socialista, venimos ofreciendo alternativas concretas para la reactivación económica de la ciudad. Por ejemplo, el plan de dinamización del comercio local presentado en el 2019. Medidas para tener un efecto real y palpable en el bolsillo y la vida de los zamoranos y de las zamoranas. Medidas que la crisis sanitaria comenzada hace un año casi volvió aún más urgentes y necesarias. Reconocemos el esfuerzo del equipo de gobierno en estos meses pasados, pero al igual que entonces advertimos la necesidad de poner medidas en marcha, ahora señalamos en qué sentido pueden mejorarse para que no queden, como popularmente se suele decir, en aguas de borrajas. Un ejemplo de ello es la iniciativa de los zamorabonos presentada en el mes de mayo del 2020, que se tradujo en los llamados bonos solidarios del equipo de gobierno. Mantuvimos conversaciones con ayuntamientos de algunas capitales de provincia cercanas y con características similares a nuestra ciudad, como es el caso de León o de Soria. Gracias a estas reuniones pudimos conocer de primera mano muchas de las iniciativas que se estaban poniendo en marcha, como respuesta económica a la primera ola del coronavirus. Entre todas ellas destacaban los bonos para reactivar el consumo de proximidad, como una de las medidas clave para recuperar el pulso de los pequeños negocios que veían y tristemente siguen viendo peligrar su supervivencia. Esta iniciativa, que llevaba tiempo funcionando desde algunos municipios, concretamente en la zona de Euskadi, se fue extendiendo a otros municipios de la geografía española, por ejemplo Mérida, Burgos, Sátiva y también a la ciudad de Zamora. Los zamorabonos permitieron y seguirán permitiendo que los consumidores adquieran unos bonos para ser gastados en establecimientos y pequeños comercios de la ciudad, de los cuales el ayuntamiento abona un porcentaje del importe.
Como advertíamos entonces, las fórmulas son variadas y flexibles, pero todas ellas coinciden en que, con el esfuerzo económico moderado por parte de los ayuntamientos, se logra un impacto significativo en la maltrecha economía de muchos negocios. Un impacto que no puede ser menospreciado, ya que puede marcar la diferencia entre su permanencia y su cierre definitivo. Una medida que se implantó con un relativo éxito, pero que puede ser insuficiente para responder a las necesidades de los consumidores y especialmente de los comerciantes. Si nos conformamos con repetir la misma fórmula, sin atender a estos cambios que se han ido produciendo en los últimos meses. Después de insistir durante un par de meses, en el mes de julio el Ayuntamiento de Zamora anunció la puesta en marcha de los bonos al consumo local que inicialmente constarían de una partida de 120.000 euros, en bonos de los que el consistorio financiaría hasta un 50% de las compras. Del 7 de septiembre al 8 de noviembre del pasado año se presentó la primera campaña y recientemente, el pasado lunes 25 de enero, arrancó la segunda oleada de los bonos al consumo local. En los últimos meses, los concejales socialistas hemos visitado más del 50% de los comercios que han participado en la primera campaña y hemos comprobado que, a pesar de la buena acogida de la iniciativa y de la valoración positiva general, la distribución de los consumidores ha sido desigual. No ha llegado a todos los negocios y no ha conseguido tener un impacto suficiente en los hábitos de consumo. En definitiva, hemos comprobado que, para que las medidas de estímulo al comercio local, como los zamorabonos, tengan éxito, no es suficiente con renovar una partida presupuestaria sin haber efectuado un diagnóstico serio de sus repercusiones. Más publicidad de las próximas campañas, información a los comercios sobre el funcionamiento, mejoras en la asistencia técnica para la resolución de problemas, simplificación del formato, metodología nueva, bonos en papel, ampliación de los bonos más allá de los desempleados, algunas de las múltiples sugerencias que los comerciantes nos hicieron llegar en cada una de nuestras conversaciones y de nuestras visitas. Así se lo hicimos saber al concejal de Hacienda cuando nos reunimos con él en 2 ocasiones para presentarle la batería de propuestas para los presupuestos municipales 2021. Precisamente en el punto número 1 de nuestro documento, que presentamos en octubre del 2020, señalábamos partida para incentivar la compra en el comercio local zamorabonos. Así se atestiguaba. El planteamiento, coherente con lo que nos manifestaron los comerciantes, demuestra que reducir las partidas exclusivamente a los parados no permite que el consumo llegue a un número de comercios y se distribuya de manera más homogénea la demanda, y no consigue fidelizar a la mayor cantidad de clientes posibles en el consumo de cercanía. Adicionalmente, durante el mes de noviembre propusimos la convocatoria del Consejo Sectorial de Comercio y Consumo, una convocatoria que sirviese para evaluar el impacto de los zamorabonos con los comerciantes de la ciudad y observar en qué se pueden mejorar para hacerlos más efectivos y más atractivos para el consumidor. Consideramos, como veníamos repitiendo constantemente, que la participación ciudadana es fundamental, no se nos puede olvidar. Y aquí hago un llamamiento a que, por favor, vayan convocando todos los consejos sectoriales que aún están por convocar. Y más aún en políticas específicas como esta, donde los comerciantes tienen una información de primera mano muy valiosa que aportar. No es suficiente con suponer que, por el mero hecho de que los bonos se gasten, la medida ha sido del todo efectiva. Los bonos al consumo debe ser una actuación que persiga una doble finalidad: ayudar a los consumidores y clientes en sus gastos diarios y apoyar al tejido productivo de la ciudad para superar estos momentos críticos. Si solamente nos centramos en qué se gasten, sin ver dónde ni cómo se distribuye el gasto, la medida no conseguirá ser satisfactoria. Esta amplitud de medidas que pedimos al equipo de gobierno para contar con la opinión de los comerciantes y buscar mejoras de los zamorabonos, o como ustedes los llamaron, bonos al comercio y bonos solidarios al consumo, más allá de renovar partidas para futuras campañas, se la pedimos también para que estudien la posibilidad de ampliar los bonos a la hostelería, también a los gimnasios y también a los centros deportivos. Desde el mes de noviembre hasta el día de hoy han cambiado muchas cosas, especialmente el aumento de la vulnerabilidad del sector que enfrenta sus horas más bajas. Dados los problemas a los que se está enfrentando la hostelería como consecuencia de las restricciones sanitarias, hace meses que venimos proponiendo la ampliación de los bonos al consumo a la hostelería, como se ha venido haciendo en ciudades de nuestro entorno. Lo han podido ustedes ver en campañas como por ejemplo en la ciudad de León o en la ciudad de Valladolid. Tristemente, los hosteleros no pudieron contar con esos bonos para salvar de una manera más airosa la campaña navideña, que ha sido muy complicada. Y tampoco han podido acogerse a la campaña recientemente iniciada de los bonos del consumo local. Esperamos que esta moción sea
debatida y sirva como punto de partida para la ampliación a la cobertura de los hosteleros, una ampliación vital e irrenunciable, y también de los gimnasios y de los centros deportivos. El Ayuntamiento de Zamora, por la proximidad al ciudadano, debe ser la punta de lanza que estimule el comercio de cercanía, activando la demanda interna, logrando acuerdos con comerciantes y hosteleros y fomentando un consumo sostenible y responsable con nuestro entorno más inmediato. No nos podemos quedar de brazos cruzados sin dedicar todos los esfuerzos posibles para garantizar el apoyo en unas fechas tan complicadas. No podremos superar con éxito esta precaria situación si nos resignamos a nuestra suerte y si no somos capaces de ir incorporando modificaciones y mejoras a nuestras políticas, ajustándolas al ritmo que la sociedad zamorana necesita. No hay tiempo que perder. Las decisiones que tomamos ahora serán trascendentales y definirán si somos capaces de cumplir este principal compromiso de nuestro mandato y si el compromiso de salir adelante de esta crisis se va a hacer sin dejar atrás a nadie. Por ello, proponemos las siguientes cuestiones. Estudiar la ampliación de los bonos al consumo en el comercio local a la hostelería, gimnasios y centros deportivos, con una partida específica en futuras campañas de bonos al consumo. Convocar urgentemente el Consejo Sectorial de Comercio y Consumo para analizar el impacto de la primera y ahora ya de la segunda ola de bonos al consumo local 2020 y 2021 y elaborar un informe de evaluación de impacto de las campañas del bonos al consumo local que incorpore la valoración efectuada por los propios comerciantes, que son los artífices de esta campaña. Es nuestra propuesta y que presentamos a este Pleno Municipal. Gracias. Gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? 3 más 2 del Grupo de Ciudadanos. José María. Efectivamente, señor alcalde. En este caso, 3, efectivamente, el Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 5. ¿Votos en contra? Ninguno. Y por lo tanto las abstenciones del Partido Popular y de Izquierda Unida. Pues 14 más 6, que hacen un total de 20 abstenciones. Correcto, muchas gracias. Mire, sí quería decirle que por mucho que se empeñe, los bonos se llaman bonos del comercio solidario. Así se han llamado el año pasado y así se van a llamar este. A la hostelería y a los gimnasios, efectivamente, no se va a abrir el abanico. Entendemos que no son bonos para que los ciudadanos consuman en los bares. Y por otra parte, como sabe, la hostelería y los gimnasios ya se van a ver beneficiados de subvenciones de 1.000 euros cada establecimiento, porque se han visto obligados a cerrar por los decretos que ha sacado la Junta. Por lo tanto, me parece que los bonos que establecemos del comercio solidario pues son adecuados y justos. También le digo que llevamos solamente unos días de esta primera campaña. De los 8.000 bonos que se han sacado, ya se han pedido 5.000, es decir, el 63%, tan solo en unos días. Y son 136 establecimientos los que se han apuntado. Establecimientos de lo más variado y variopinto que hay, por supuesto, en la ciudad de Zamora. Pasamos al Grupo Popular. Tiene 2 mociones. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado nuestro país en décadas, en este mes de enero, el precio de la electricidad en España ha marcado máximos históricos por 2 ocasiones. Los días 8, con 95 euros el megavatio por hora de media, con un máximo de 115 euros a las 8 de la tarde, y el día 13, con 85 euros el megavatio por hora de media, con un máximo de 113 euros entre las 9 y las 10 de la noche. Ante esta subida histórica de los precios, algunas fuerzas políticas se han lanzado a criticar a las empresas y al mercado y a proponer un mayor intervencionismo del Gobierno en el sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de empresas, pasando por alto de manera interesada 2 datos de gran importancia. Primero, en España, menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad y del mercado. El resto se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política, por ejemplo, las subvenciones a las renovables o el carbón o el déficit de tarifa, entre otras, y a los impuestos, como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, entre otros. Y segundo, según datos proporcionados por Eurostat, al cierre del 2019, el precio del kilovatio hora en España era el 5º más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Dinamarca, Alemania y Bélgica. Y nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión Europea que mayor IVA aplica a este producto.
y obviando además que en los países europeos en los que la principal empresa eléctrica es pública, la factura del consumidor final se ha incrementado también en la ola de frío entre un 30 y un 50%. O que Barcelona Eléctrica, la empresa pública de electricidad creada por el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Barcelona en Comú, vende la luz más cara que el resto de empresas privadas y disfrazando de buenas intenciones una propuesta que no da una respuesta eficaz a este problema y solo puede definirse como populista y demagógica. Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España, para justificar su negativa a actuar y rebajar el precio de la luz a millones de hogares españoles de manera falsaria, primero afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajó en un 40% el año pasado, cuando esa rebaja se debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los precios del gas y del petróleo en 2020. Y segundo, se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA, aplicado a la electricidad, cuando la realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que España en las tarifas que afectan a los consumidores. Ante esta negativa debemos recordar, primero, la reforma del sector eléctrico realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2013, que evitó un aumento del precio de la electricidad del 42%. Y segundo, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018 en el Congreso de los Diputados, que proponía bajar del 7 al 0% el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Tras constatar la nula sensibilidad social, la inacción y las mentiras del Gobierno de España, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zamora presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia. Primero, rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7 al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y como recoge en la proposición de ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del Gobierno de España para debatir este asunto. Y segundo, modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, tal y como propone la proposición de ley presentada por el Partido Popular este pasado 19 de enero. Muchas gracias. Gracias. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Votos a favor del Partido Popular y el Grupo de Ciudadanos. Por tanto, sí, efectivamente, señor alcalde. 6 más 2, 8 votos a favor. Más 2, 8, efectivamente. ¿Votos en contra? Ninguno. Y abstenciones, por lo tanto, Izquierda Unida y PSOE. 14 más 3, que hacen un total de 17. De acuerdo. Bien, siguiente moción. Sí, adelante. Buenas tardes. Hola. La segunda moción que presentamos versa sobre que en los presupuestos generales del Estado se incorporen nuevos fondos destinados a las entidades locales. Durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021, el Grupo Popular ha presentado varias enmiendas para intentar que las entidades locales pudieran disponer en este ejercicio de nuevos fondos extraordinarios que le permitieran desarrollar unas políticas y poder fijar unas prioridades para satisfacer las demandas y las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, la primera de las enmiendas que presenta consistiría en activar un fondo de reconstrucción social para incentivar la recuperación económica y social por un importe de más de 4 millones de euros, que le permitiría financiar actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en marcha de planes y estrategias de acción social para la reactivación económica. Y la segunda de ellas consistiría en poder participar en los fondos europeos, transfiriendo durante el año 2021 al 2023 parte de estos fondos y que en ningún caso fuera inferior al 14,6%. Igualmente se solicitó la modificación de la disposición adicional 9ª relativa al transporte colectivo urbano de viajeros, para que por este concepto figurara un crédito superior a los 400 millones de euros ampliables a 1 millón de euros
para poder subvencionar este servicio y así poder compensar del déficit que sufre la mayoría de las entidades locales por este servicio. El Gobierno igualmente se comprometió a crear un fondo por importe de más de 3 millones de euros mediante un decreto que irían destinados también a paliar las dificultades que pudieran tener aquellos ayuntamientos que no tuvieran ahorros suficientes para poder afrontar los gastos originados por la COVID, en cuanto que no podían disponer de ese dinero como consecuencia de la suspensión de la regla de gasto. Frente a estas actuaciones, nuestra comunidad autónoma ha sido una de las más solidarias con las entidades locales. Tan solo 5 de las 17 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares, han habilitado líneas específicas a favor de las entidades locales para poder hacer frente a los efectos derivados de la pandemia, siendo la comunidad de Castilla y León, con mucha más diferencia, la que mayores recursos ha destinado hasta la fecha, poniendo a disposición de las entidades locales dentro de su territorio más de 72,5 millones de euros. Estas medidas, aprobadas y ejecutadas por la Junta de Castilla y León, precisan evidentemente de un acompañamiento de medidas similares de la Administración del Estado, en base a los principios de cooperación y colaboración entre las distintas administraciones públicas. Por ello, se considera necesario que la Administración del Estado realizara un esfuerzo como el que está realizando nuestra comunidad autónoma, implementando nuevos fondos destinados a las entidades locales, en este caso de Castilla y León, por un importe no inferior a los 92 millones de euros, para así poder lograr una recuperación, una reactivación económica y social. Para la distribución territorial de estos fondos, el Estado debería de basarse en unos criterios objetivos, asignando las mismas cuantías, en este caso a cada una de las 9 provincias que componen nuestro territorio comunitario, tal y como en su día ha hecho la Junta de Castilla y León a cada una de las distintas entidades locales que componen cada provincia. Creemos que reviste un especial interés el apoyo del Gobierno de España a las entidades locales y en concreto a las de Castilla y León, y por eso desde aquí formulamos las siguientes propuestas de acuerdo. En primer lugar, que el Ayuntamiento de Zamora inste al Gobierno de España para que incorpore a los presupuestos generales del Estado para el año 2021 nuevos fondos que estén destinados a las entidades locales y que permita así a los gobiernos locales ejercer su capacidad para poder desarrollar políticas y fijar prioridades para satisfacer demandas y necesidades de los ciudadanos. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Zamora solicite al Gobierno de España que incorpore en estos nuevos fondos destinados a las comunidades autónomas, en este caso de Castilla y León, una cuantía inferior nunca a la destinada por nuestra comunidad. 72,5 millones de euros aproximadamente es lo que se ha destinado, lo que permitiría, como hemos dicho anteriormente, financiar actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en marcha de planes y estrategias de acción local para impulsar la reactivación económica. Y en último lugar, que el Ayuntamiento de Zamora solicite al Gobierno de España para que este nuevo fondo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se reparta de manera equitativa y con criterios objetivos de distribución territorial en los mismos sentidos que ha realizado nuestra comunidad autónoma a cada una de las 9 provincias que componen nuestro territorio y como mínimo en las mismas cuantías o como mínimo en las mismas que ha concedido la Junta de Castilla y León al conjunto de las entidades locales que componen cada una de ellas, lo que ha supuesto más de 5 millones de euros, en este caso para nuestra provincia de Zamora. Muchas gracias. Gracias. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Sí, señor alcalde. Grupo Popular y Ciudadanos. 6 más 2. 6 más 2. Por tanto, 8 a favor. 8 a favor. ¿Votos en contra? Pues ninguno. Ninguno. Y de nuevo la votación es 14 más 3, 14 más 3, eso es Izquierda Unida y PSOE. Para que conste en el acta. ¿De acuerdo? José María, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, señor alcalde. Así es. Correcto. Bueno, acabadas las mociones, pasamos al turno de ruegos y preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Bien, sí. Empezamos entonces por Ciudadanos. A ver, Cruz. Sí.
Tras conocer la sentencia del juzgado de lo social número 1 de Zamora, que condena al Ayuntamiento a restituir al coordinador técnico de medio ambiente en sus anteriores condiciones laborales y la intención del Ayuntamiento de continuar adelante y presentar un recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, realizamos la siguiente pregunta y se la dirigimos al alcalde. ¿Ve el equipo de gobierno posibilidades de que este recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia prospere a pesar de que la jueza de lo social ha dicho que la sentencia es ya firme y haya desestimado que este asunto tuviera que ir por la vía del contencioso administrativo? No sé si el grupo de Ciudadanos tiene más preguntas. No, vale. Bueno, pues de haberlo presentado Cruz es obvio la respuesta. David. Sí, nada, simplemente este par de ruegos ha quedado claro, señor alcalde, el nombre, pero le digo una cosa, da igual que se llamen Zamora Bonos, que se llamen bonos al consumo local. Miren, lo importante al final es el efecto que ha causado sobre la población la propuesta que nosotros presentamos y que vosotros en un buen, pues en una buena acción tomáis en consideración y valoráis. Y es cierto que al principio, si bien recuerdas, pues bueno, pues no os llamó mucho la atención. De hecho, fue sometida a burla incluso en alguna red social, pero da igual el nombre. Lo importante es que está llegando. A la pregunta, David. Sí. No es el ruego. A veces el ruego simplemente cada uno le escucha. Entonces, en este sentido, pues nos alegramos de que vaya tan bien como ha aportado los datos, porque es señal de que fue una buena propuesta. Y en segundo lugar, sí que nos gustaría agradecerle al concejal Christoph Strieder, lo llamamos el otro día por un problema con los comerciantes de Sant Torquato, y de una manera rápida y diligente, yo creo que entre todos, desde la oposición, desde el gobierno, se trabajó para dar o intentar dar las soluciones oportunas, y las cosas cuando se hacen, cuando se colabora, cuando se cogen los teléfonos, pues hay que decirlas en público y dejarlas registradas. Y también aprovecho para decirle, y sé que estáis en ello, al concejal de Obras y tú mismo, porque lo has dicho en redes sociales, que se agilicen por favor los máximos, pues los tiempos en la medida de la seguridad y de las posibilidades para solucionar este problema, fundamentalmente por la calle Sant Torquato, por los vecinos y sobre todo por los comerciantes que están pasando una situación pues muy delicada. Es nuestro ruego, y que además sabemos que lo contempláis y que lo estáis haciendo. Decía que lo estamos haciendo, es un tema, como sabes, entre particulares, son dos propiedades privadas, entonces hay que darles la oportunidad a los particulares de que resuelvan la situación. Están localizados y al parecer tienen intención de resolverla por la vía de urgencia. Cualquier percance que suceda en la calle, en principio no está valorado así por los técnicos, pero bueno, depende un poco del futuro, las lluvias, etcétera. Podría ser para los particulares mucho peor en cuanto a la cuantía económica. Son ellos los que tienen que hacer frente, pero desde luego los técnicos del ayuntamiento están vigilando todos los días por subir algún cambio, porque si hubiera que hacer una solución de emergencia por la situación, naturalmente se haría. En todo caso, es ya una actuación bastante cuantiosa en lo económico, debido pues a que bueno, es una propiedad, se ha derribado bastante esa propiedad y el otro edificio está protegido, pero bueno, el asunto está controlado. Lo deseable es que los particulares hagan frente a ello y no cargue el ayuntamiento, que en todo caso se lo repercutiría a los particulares, pero bueno, eso ya el cobro sería posterior, ¿no? Lo ideal es que los particulares se hagan cargo de la situación, como parece que en principio así va a ser. Más cuestiones del Partido Popular. A ver, hay varias manos levantadas del PP. Intervenid como queráis. Víctor, por ejemplo. Vale, nada, yo muy rápidamente un ruego y una pregunta sobre lo de Sant Torquato y el derrumbe que ha habido. A mí me gustaría saber si el ayuntamiento tiene alguna estimación de cuánto tiempo va a permanecer cerrada la calle Sant Torquato, o ese tramo, mejor dicho, de la calle Sant Torquato, porque como todos sabemos y no somos ajenos en el pleno, es una calle comercial importante que ya de por sí está sufriendo bastante y es lo que le faltaba. Y por otro lado, un ruego, a mí me gustaría que desde el equipo de gobierno se fuera un poco más responsable y más respetuoso con la verdad de lo que ocurre en las comisiones. Para el Grupo Popular nos fue muy sorprendente el salir de la Comisión de Economía y Hacienda en esta misma semana y que se hubiera mandado un comunicado a la prensa
en la que se hacía una crítica bastante fuerte a las propuestas del equipo del Partido Socialista, de los zamorabonos o como cada uno lo quiera llamar, y nos sorprende porque se hablaba de una crítica muy dura por parte del concejal de Hacienda en esa comisión, que por lo menos para los que estuvimos en esa comisión creo que no abrió la boca, o vivimos en mundos paralelos. Entonces nos gustaría pensar que esa nota se envió antes de la comisión y por lo tanto le pediríamos un poco de responsabilidad al Gabinete de Comunicación para que no pasaran estas cuestiones y fueran más pues cercanos a la verdad. Nada más, muchas gracias. Sí, había más preguntas del Grupo Popular. Jesús Ángel, sí, adelante. Sí, David Ángel, señor alcalde. David Ángel, perdón. Bueno, nada, quería hacer una pregunta en nombre de nuestro grupo y es que esta semana enviamos una petición de información, de acceso a información, es una pregunta hacia el concejal de Deportes, en el que le solicitábamos que nos hiciera llegar las quejas y correos electrónicos que habían llegado al servicio de Deportes acerca de, pues eso, de quejas de usuarios en la utilización de las instalaciones y del funcionamiento del servicio. El concejal nos contestó textualmente que era una petición compleja que entorpecía y colapsaba el funcionamiento del servicio, porque decía que los correos recibidos eran en torno a unos 1000. Luego es verdad que en la nota de prensa que sacó contestando, pues decía que eran unos 500. Bueno, en cualquier caso, creo que cualquiera de los aquí presentes y cualquier ciudadano que nos esté viendo sabe que exportar y remitir 10, 100 o 1000 correos electrónicos de una cuenta no es algo muy complejo, no se tarda mucho. Nosotros incluso nos ponemos a su disposición para hacerlo y podría haberlo hecho perfectamente. Por lo tanto, la pregunta es porque y hemos tenido conocimiento de bastantes de esas respuestas. Nuestra pregunta es que si el concejal va a seguir contestando de la misma forma, porque en muchas ocasiones esas contestaciones que hemos visto, y una vez que ya ha reconocido que es él el que contesta, hemos visto que son contestaciones airadas y con salidas de tono. Nuestra pregunta es que si desde una cuenta institucional va a seguir contestando de esa misma forma o si va a empezar a contestar las quejas con el respeto que se merecen de los usuarios y que por otra parte pues son usuarios, son ciudadanos que pagan el sueldo también del concejal. Esa es como responsable público. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias. No sé si había más preguntas del PP. No he visto a nadie más levantar la mano. Bueno, con relación a San Torcuato, ya lo respondí antes, el tiempo va a ser el mínimo, pero no se puede hacer una previsión, porque cuando se le comunica a los particulares hay que darles un tiempo mínimo de respuesta, eso lo dice la ley, entonces estamos obligados a dar ese mínimo que en principio no tiene por qué consumirse. Si se le da 10 días no tiene por qué consumirse y se puede empezar la actuación ya desde el mismo lunes. Lo de la comisión informativa, que se alude que se sea más responsable desde el gabinete de la alcaldía, era el concejal responsable del tema hizo esa declaración ante el requerimiento de los medios de comunicación. Y como fueron los medios de comunicación los que preguntaron, por eso se remitió la nota. Luego somos totalmente responsables. Y con lo que se dice de Deportes, hombre, no se pueden remitir o rebotar todos los correos indiscriminadamente a terceros. Contienen datos personales y además entenderéis también que muchas de las quejas están en tramitación, por lo tanto, rebotar correos de queja, porque al final sí se mandan a un correo institucional, pero son correos privados, no se pueden rebotar así como así. Y muchas de las cosas que llegan a Deportes están en tramitación. Eso es lo que ha dicho el concejal y nada más. Mira, pero antes de acabar el pleno, si me vais a permitir, porque al hilo de la última moción que presentó el Partido Popular, hablando de los 72 millones, y habiendo conocido la nota de prensa que ha hecho hoy la Junta de Castilla y León sobre este tema de las subvenciones Fondo COVID del Fondo de Cooperación Local, os digo simplemente que es propaganda. La mayor parte de esa nota de prensa, quitad, os lo digo porque vosotros sois concejales también de este ayuntamiento, no de otro, quitad la hojarasca, comparad los presupuestos del año 2021, del año 2020 y del año 2019 y 2018. Y comprobaréis que todos esos millones que nos dicen que se nos van a regar ahora a los ayuntamientos, no es verdad. Lo que hace básicamente la Junta, y yo me encargaré de comunicarlo así porque es la verdad, y la verdad tiene que ser asumida también en la sociedad, es que una parte del Fondo de Cooperación Local
que antes nos daban de manera no condicionada, es decir, nos lo podíamos gastar en cualquier cosa, ahora quitan una parte de ese fondo y te la condicionan bien a una inversión, bien a los fondos del empleo, de los planes de empleo, que ya son históricos en este ayuntamiento, o bien a causas de la despoblación, que al final son también por los planes de empleo. Es decir, en definitiva, si antes nos daban 10 euros y ahora nos ofrecen 3 euros, pero repartidos en 3 subvenciones, una nos la dan no condicionada y las otras 2 nos las dan condicionadas, pero el dinero es el mismo. Yo os animo a que, básicamente el mismo, podemos tener alguna diferencia, pero básicamente no es como dice la Junta de Castilla y León. Y os voy a poner un ejemplo. Hace poco habréis comprobado que la inversión que ha ido a la Junta de Gobierno local del abastecimiento de San José Obrero, un proyecto de 400 y pico mil euros, bueno, pues ese es uno de los proyectos que nos han obligado, entre comillas, a hacer para darnos el dinero que antes nos daban no condicionado a nada. Entonces, lo que hacen con esto, desde la Junta de Castilla y León, es prácticamente dar el mismo dinero, solo que en algunas obras pues habrá que poner el distintivo de la Junta para aparentar que ellos hacen con el trabajo nuestro. Bueno, esa es la realidad y yo os invito a que miréis bien el presupuesto y lo comprobaréis. Lo digo de manera objetiva, sin ánimo de polémica, porque a mí cuanto más dinero venga al Ayuntamiento de Zamora mejor, pero los números son los que son. Bien, pues entonces, acabado el pleno, gracias por vuestra atención y nos despedimos hasta el siguiente pleno cuando nos veamos por el Ayuntamiento o en las comisiones. Y esperemos que todo vaya bien, el cribado que se está haciendo en la Ciudad Deportiva, que como sabéis hemos puesto todos los medios a disposición de la Junta y bueno, pues todo lo que nos pidan en una situación como esta, por supuesto, tanto medios humanos como materiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, que os vaya bien a todos. Adiós. Buenas tardes.